Presentan IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto reencontrarnos. Hoy estamos iniciando un nuevo ciclo de A las Pruebas Me Remito, el cuarto ya, y como siempre a lo largo de todo el año les vamos a estar trayendo los debates de aquellos temas que a ustedes les interesan, que les importan, y como siempre las mesas de análisis para contrastar ideas, para ver distintos puntos de vista y para enfocarse en aquellas cuestiones que valen la pena tener presentes. Hoy, por tratarse del primer programa con el nuevo gobierno, les proponemos justamente eso, una mesa para analizar y ver los principales puntos desde el punto de vista político y económico. Los invito a ver algo de lo que fue la jornada del domingo pasado. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. La expectativa normal que se tiene en estos casos, pero bien, tranquilo ya. Hemos vivido esta instancia anteriormente, así que creemos que sabemos de lo que se trata. De cualquier manera, no deja de generar una expectativa. Yo, Tabaré Vázquez, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. La banda presidencial, la que a partir de este momento lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. Mañana, como siempre, la vida continúa y el Uruguay seguirá avanzando. Lo sé muy bien, que entre todos lo lograremos. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. Les voy a presentar a quienes nos van a estar acompañando en esta mesa de análisis multidisciplinario de alguna forma para analizar los primeros pasos del gobierno de Tabaré Vázquez. Mariana Pomies, socióloga, directora de la consultora Cifra, docente de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Bienvenida. Tamara Yandi, economista, gerente senior de la consultora Deloitte. ¿Qué tal, Tamara? Buenas noches. Bienvenida. Ignacio Munyo, economista, profesor y director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Un gusto, como siempre. Y Federico Irazábal, sociólogo, consultor en comunicación política y docente en la Universidad Católica. Federico, gracias por acompañarnos como siempre y gracias por venir en este primer programa de este nuevo ciclo. Para empezar, me gustaría preguntarles qué primera impresión se llevaron, cómo vieron estos primeros movimientos, estos primeros pasos del presidente Tabaré Vázquez y de lo que es su administración. Arrancamos por el lado político. Mariana, Bueno, si arrancamos por el lado político, un observador externo diría pasos poco visibles. Se ha seguido más lo que hizo Mujica después de que dejó que lo que hizo Tabaré cuando asumió. Políticamente lo que nos encontramos es que hay un presidente que está haciendo cosas, pero hay un expresidente que está haciendo mucho ruido. Y después, bueno, lo típico de los primeros días, todos los ministros asumiendo, Tabaré Vázquez yendo a alguna asunción ministerial, lo que es un signo también, es cierto que es diferente porque él no había firmado, Astori no había firmado, bueno, eso genera una diferencia, pero también es un signo de Tabaré Vázquez de dónde tiene su pollo, como se dice cotidianamente, y creo que es una señal política interesante. Desde el lado económico, ¿cómo lo vieron, Tamara? A ver, capaz que me remonto un poquito antes y empiezo por las primeras señales de Vázquez desde que fue electo presidente. Parece que fue bien significativo el hecho de que muy rápidamente, en 2 días,
anunciara su gabinete. Por supuesto hay muchas cosas para analizar de esos anuncios, pero nosotros como asesores de empresa sacamos muchas señales de ahí. Digamos, hubo una señalización clara que se complementa ahora un poco con lo que fue el discurso del domingo, ¿no? En señal de continuidad en la política de la conducción macroeconómica, con algunos énfasis también que se hicieron quizás hasta más evidentes en lo que fueron los discursos de estos últimos meses y el propio discurso del domingo, de cuidado de algunos equilibrios. Pero en términos generales diría que desde el punto de vista de la conformación de expectativas y expectativas económicas y empresariales en particular, es un arranque bueno, aunque todavía faltan piezas y por supuesto que hay varias cartas todavía por ver. Federico, ¿cómo lo viste tú? Creo que, como bien destacan Tamara y Mariana, el gobierno empezó casi a principios de diciembre a trabajar, y eso entonces hace que muchas de las primeras decisiones que toma un gobierno y todo ya más o menos las veníamos viendo, y algunas de las señales también pasan un poco desapercibidas porque prácticamente todos ya conocemos a Tabaré Vázquez, sabemos cuál es su estilo y cuál fue. Por un lado tiene la dificilísima misión de comenzar su gestión después de la gestión Mujica, que probablemente sea la gestión que haya contado con mayor visibilidad desde todo punto de vista, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es diferente venir a sustituir a un presidente que se había ido con uno de los registros de popularidad más bajos en la historia del Uruguay, pasada una crisis económica que si bien venía mejorando en ese momento, venir de alguna manera a sustituirlo, que venía a sustituir una figura que se va con una popularidad elevadísima y con una legitimidad muy fuerte, como es Mujica, siendo además que son dos individuos con un carácter y una forma de comunicar muy distinta. ¿Ignacio? Sí, comparto lo que dijeron anteriormente y quisiera agregar, concentrarme en el discurso del domingo de noche, que fue muy, muy importante para mí porque se marcó claramente lo concreto que va a ser los anuncios y las medidas donde se plantearon dos puntos por los que me quiero detener ahora. Uno, se estableció con claridad que el gobierno se compromete que la inflación entre en un periodo de 18 meses en el centro de la banda de objetivo del Banco Central, o sea que converja al 5%. Y segundo, se anunció el costo para el primer año del plan de cuidados, que generaba preocupación en materia fiscal, si teníamos recursos o no. Se estableció que iba a ser 45 millones de dólares. O sea, fue muy concreto en aspectos que generaban, no preocupación, pero sí dudas y cuál iba a ser exactamente el compromiso en materia fiscal y en materia de inflación para los próximos meses y para el próximo año. Eso me pareció muy importante para destacar y marca cómo va a ser la agenda en una ventana de tiempo que hay conciencia, se nota con esto, que la situación externa ya no va a ser tan benevolente y no tenemos tiempo que perder. O sea, es un poco la señal que leo, por lo menos, del primer domingo. Ya apareció en distintos comentarios el tema de, de alguna forma la disputa del liderazgo de estos dos líderes fuertes, ¿no? Como es Tabaré Vázquez y como es José Mujica. Y se ha hecho mucho énfasis en estos días en esas señales que ha intentado dar Vázquez, ¿no? De marcar la cancha para diferenciarse concretamente del gobierno de Mujica. ¿Ustedes en qué aspectos lo vieron de forma más contundente o coinciden también con ese análisis que se ha hecho? Sí, yo creo que Tabaré Vázquez tiene una partida difícil. Como decía Federico, es cierto que venir después de Mujica es difícil, pero también si uno mira los datos, Tabaré Vázquez se fue mejor de lo que se va Mujica. ¿Sí? Tabaré Vázquez se fue con una popularidad y un nivel de aprobación altísimo. Mujica también, pero él se fue mejor. En parte mérito propio y mérito ajeno, porque también Mujica generaba en un grupo más pequeño cierto temor. Entonces, frente al que se va, me gusta más el que se va porque no sé el que viene. Aunque había llegado con una con una alta votación, genera más opiniones extremas Mujica que Tabaré Vázquez. Pero sí, Tabaré Vázquez tiene un partido dificilísimo, además porque tiene un parlamento donde su bancada cuenta con una mayoría que lidera Mujica. Y todos sabemos que en varios puntos importantes, aunque Mujica trataba de decir todos pensamos más o menos lo mismo en el Frente Amplio, no. Hay diferencias, y diferencias en cosas que para Tabaré Vázquez son importantes, y creo que escuchando el discurso del domingo y mirando, las va a pelear. ¿Sí? Y por eso trató de armar también su equipo de ministros en aquellos lugares donde la va a pelear con gente más de su confianza.
Esa que mencionabas, las diferencias de aprobación y simpatías, capaz que vale la pena justamente ver esas placas con los datos concretos a propósito de lo que les dio a ustedes en cifra específicamente. Efectivamente, la aprobación, Mujica se va con una aprobación buenísima, 63% es muy alta. Ahora Tabaré Vázquez se fue con 80%. Eso ya es como sideral, es una cosa que está por fuera de cualquier... Uno diría... ¿No será un poco alto? Tal vez sí, creo que pesaba el cambio. Que si bien seguía al frente, había dos figuras muy diferentes y había alguna gente que decía, yo prefiero a este que lo conozco más que a este que no lo conozco tanto, ¿no? Entonces, por eso se marca. Pero es cierto, Tabaré Vázquez se había ido con 80, 63 es muy bueno. Si uno compara a los países de la región, lo que pasa en otros países, es muy bueno. Mujica se fue, diría, balance, raya, hizo bien los deberes, la gente le pone un bueno. A Tabaré Vázquez le habían puesto un sote. Claro. Bien. Hay Federico. un esfuerzo, creo, en estas primeras apariciones de Vázquez por de alguna manera no matizar o de alguna forma hacer más suave la transición entre Mujica y Vázquez, ¿no? El carácter sobrio de Vázquez todos lo conocemos, lo vimos, nos asombró a muchos durante su primera gestión. Si uno compara los dos discursos de asunción de Vázquez, el de 2005 y el de 2015, va a ver que hay algún cambio. Hay algunos rasgos que se mantienen, su postura, su sobriedad, el retorno de la corbata, el traje, la simbología detrás de Vázquez, se mantiene, pero como que ahora le han puesto un poco más de un edulcorante o alguna cosa para acercarlo un poco al estilo de Mujica. Hay también algunos rasgos interesantes que pasamos a un gobierno con una posición o una exposición de cuestiones mucho más estructuradas, ¿no? Cuando Mujica hablaba había siempre algún rasgo de improvisación, estaba un poco aquella cosa en nuestra cultura, ¿no? De bueno, lo arreglamos así, lo vemos, vamos tirando algunos anuncios y después vemos cómo los instrumentamos, y acá Vázquez fue muy concreto. Manejó cifras, manejó números, habló, se escuchó desde hace un tiempo, planes y programas, ¿no? Casi todo estaba inscrito dentro de planes y programas. Quiere decir que él tiene objetivos claros, trazados por ese equipo, como bien destacaba Mariana, que es de su total confianza, que se armó, digamos, y que de alguna forma muchas de esas figuras estuvieron fuera del gobierno de Mujica, le permiten a Vázquez como reingresar en la arena política con un rasgo distinto y tal vez un poquito menos rígido que el de su primera presidencia. Pero de alguna manera es como él lo destacara en una aparición durante la campaña electoral, ¿no? Pasamos del como te digo una cosa, te digo la otra, al como te digo una cosa, te digo una cosa, que él destacara. No deja demasiado lugar a la improvisación y a ver cómo funcionan las cosas por sí solas. Tira propuestas concretas. Por ahí, por el lado político, lo que tiene que ver con el contexto económico, digamos, para tener claro, para que los televidentes tengan claro en qué cancha nos paramos, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con lo que fue el primer gobierno de Vázquez y la situación económica de aquel entonces y lo que fue el primer gobierno de Mujica, ¿verdad? Y la situación económica de 5 años atrás. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué destacan concretamente? ¿De qué diferencias hay? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Y es muy diferente, extremadamente diferente, diría. En particular, en materia de contexto externo, que en definitiva es de los más importantes que hay que tener presente. Sí, en materia interna también hay muchos cambios. La situación que tomaba Tabaré Vázquez era una situación de salida de una crisis, de recuperación, de mucho por ganar, partiendo de una base muy baja. Hoy el Uruguay ya ha crecido mucho, ya tiene un ingreso per cápita de países de ingreso medio alto. O sea, crecer ahora es más complicado. Y más aún, y esto es lo que más me importa, en un contexto donde la situación internacional va a dejar de ser tan benevolente, no quiere decir que sea mala, pero va a dejar de ser tan benevolente como fue en los 2 primeros gobiernos anteriores del Frente Amplio. Pero ese punto es importante, ¿no? Las expectativas de las que se parte, ¿no? Muy importante porque hay que entender a fondo cuál fue el motor del crecimiento económico de Uruguay. Uruguay creció muchísimo en estos años, la inversión creció mucho, como porcentaje del PIB pasó de ser 16% a 24% en 2004. Y el motor, el combustible de este motor fue la inversión extranjera directa, que llegó en niveles jamás vistos al Uruguay en los últimos años. Entonces la pregunta que tenemos, ¿cómo vamos a hacer para seguir siendo en los próximos años tan atractivos como fuimos? Cuando el retorno de la inversión en los países desarrollados va a ser mucho más atractivo. O sea, vamos a entrar a jugar en un mundo donde ya no va a venir tanto capital al país. Entonces, el desafío que nos planteamos es cómo atraer esta inversión que va a venir en cuentagotas y la necesitamos mucho para poder seguir creciendo.
¿Tamara? Creo que también, en términos de cambio del contexto externo, es evidente que ha habido una modificación que es netamente negativa para Uruguay, ¿no? Tenemos una corrección de precios de muchos productos que Uruguay exporta, tenemos una región con un panorama también bastante más complicado, una mirada en general del mundo hacia los países emergentes bastante más cautelosa, y ahora en nuestro vecino Brasil tenemos un ejemplo muy claro, pasó de ser portada como promesa a ser portada de la prensa internacional como un país de los emergentes grandes en riesgo de esta inflación. Entonces estamos en una región que no nos está prestigiando y donde el panorama es cada vez más sombrío, ¿no? Entonces hay algunos elementos igual que en este arranque del 2015 cambian y para bien, ¿no? La caída del precio del petróleo, el horizonte de que vamos a seguir teniendo financiamiento barato quizás por un poco más de tiempo de lo que pensábamos antes, pero es una coyuntura que claramente para los próximos 5 años se ve bastante distinta de lo que fue de los últimos 10, y eso hace que los desequilibrios domésticos los tengamos que mirar con otra lupa, porque justamente ese cambio en el contexto externo hace que desequilibrios con los que hasta ahora convivíamos sin mayores urgencias se hagan más importantes. Ignacio hacía recién referencia a los volúmenes que tuvimos en estos últimos años de inversión extranjera directa. Por supuesto que si uno tiene un déficit en la cuenta corriente que pasa del 3, al 4, al 5% del PBI como lo hizo, pero paralelamente recibe flujos de inversión extranjera directa de esas magnitudes, no hay que preocuparse por el saldo de la balanza de pagos. Ahora, con esa mayor incertidumbre, ese desequilibrio es relevante. Las exportaciones están en niveles récord, pero ya no crecen y necesitamos hacerlas crecer para que la economía crezca con 2 motores. A nivel fiscal es lo mismo. Cerramos la administración anterior, 2014, con un déficit fiscal de 3,5% del PBI. Es el déficit más alto desde el 2002. Es claro que se han hecho, y no los quiero minimizar, esfuerzos enormes y avances sustanciales en lo que es la sostenibilidad de la deuda, la desdolarización, la extensión de los plazos, pero de todas formas ese cambio en el contexto internacional, en el propio ritmo de crecimiento que podemos esperar de nuestra economía, hace que esos 3 frentes, ¿no? El de inflación, el de la cuenta corriente y del déficit fiscal, los tengamos que mirar ahora bajo otra luz. Y el otro punto, si me permitís un segundo más, que me parece que es bien importante por un tema que siempre se nos pregunta a los economistas, el del dólar, es que cambiamos totalmente de tendencia de dólar en el mundo, ¿no? En la primera presidencia de Vázquez, la moneda se apreciaba, pero estábamos en una situación de competitividad más o menos holgada porque veníamos de una devaluación muy fuerte en el 2002 y además nos apreciábamos nosotros y se apreciaba todo el mundo se hacía caro en dólares. Eso hizo que cuando el dólar tocara el piso de 19, 20 pesos en la administración de Mujica, Uruguay estuviera realmente muy caro, pero más o menos igual de caro que muchos otros. Y ahora eso cambió porque en el mundo el dólar se está fortaleciendo, las monedas en general de nuestros principales socios comerciales se están depreciando y eso le pone un imperativo a Uruguay de corrección de sus costos en dólares que quizás hoy es bastante más claro y más fuerte de lo que fue en estos últimos años. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida para continuar en esta mesa de análisis. Seguimos, amigos, en A las Pruebas Me Remito, analizando lo que han sido los primeros pasos del doctor Tabaré Vázquez en su primera semana de gestión de gobierno. Les propongo, vamos a ver qué decía la gente en la calle a propósito de cuáles son sus expectativas sobre esta nueva administración. Espero que se continúe el combate a la pobreza y como parte de esas estrategias una profunda reforma educativa que dignifique la profesión docente y elimine las inequidades en el tema de los aprendizajes. Que se acabe un poco el descontrol, que sea un poco más, que lo que diga lo haga. Que algunas cosas que no se abordaron, se aborden. Vuelvo a decir el tema de la política de vivienda, vuelvo a decir que es muy importante que se vuelva a trabajar el tema de los derechos humanos. Y bueno, que todo siga mejorando un poco más y que podamos progresar y que las cosas buenas que hizo este gobierno no las tire para abajo y que
las cosas malas, que trate de mejorarlas. Seguir así. ¿Cómo va? Para mí está bien. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. Bueno, ¿cómo vieron estos primeros comentarios, estas expectativas de la gente? Bueno, reflejan un poco lo que nosotros recogemos cuando hacemos investigación a nivel cualitativo o cuantitativo. La gente aprueba la gestión, está conforme, incluso la oposición o los votantes de la oposición que tienen algunos reparos encuentran igual puntos, la calle Paulo ha marcado, ¿no? Hay acuerdos, hay un reconocimiento de que algunas, pocas o muchas cosas se hicieron bien. Y eso la gente lo ve, lo siente, y no en vano volvieron a votar a un gobierno por tercera vez, o a un partido por tercera vez que mantiene, por lo pronto la línea económica atraviesa los gobiernos, y eso es un signo. Si uno mira también los países de la región, ni que hablar, pero 15 años de una misma línea, por lo menos 10, y promesa de 5 años más de una misma línea económica, no es común. Ahora les pregunto a ustedes a ver cómo ven ese dato, pero Federico, antes, ¿qué te parecieron los comentarios en la calle? Coincido con la sensación de estabilidad y de seguridad que la gente reclama, ¿no? La gente está reclamando alguna cuestión de, bueno, había uno de los entrevistados que decía, ¿no? que se pongan las cosas en orden y que lo que diga lo haga. Es esa ansiedad que nos generó a todos, ¿no? El retorno de Vázquez, como decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? En este contexto de crecimiento de Mujica, del 30% que representa, de los 30, perdón, legisladores que tiene el MPP, de cómo se va a posicionar esa figura tan fuerte. Bueno, verlo a Vázquez en este nuevo contexto. ¿Cómo va a volver a traerle la seguridad y la estabilidad que la gente tanto reclama o algunos sectores reclaman? Creo que de todas maneras este gobierno empieza con mucho mejor pie que lo que empezó el gobierno de Vázquez, que venía de la crisis del 2002, o las consecuencias de la crisis de 2002, y además venía con un fuerte enfrentamiento con la oposición por aquello de la negativa del Partido Nacional a ocupar los cargos, cuando se le negó el tema del Banco República, con la discusión con Astori. En este caso, el gobierno empieza con la oposición, de alguna manera, encolumnada atrás de algunos de sus proyectos, empieza con la oposición en una actitud mucho más abierta y dócil que lo que fue el primer gobierno de Vázquez. Eso creo que es parte del aprendizaje que los partidos de la oposición tuvieron durante el periodo de Mujica, de que se puede de alguna manera colaborar e integrar algunos de los órganos de gobierno, aunque más no sea para supervisar, pero de alguna forma estar allí, que fue un error tal vez importante que cometieron en 2005 de no integrar los organismos y de alguna manera perder cierta visibilidad. Ahora hay como una especie de sociedad que es mucho más, pensaría uno, a la externa, que la posible oposición que pueda tener algunos de los sectores de la interna del Frente Amplio. Tenemos un Mujica fuerte, con un Vázquez fuerte también, que va a hacer pesar de alguna manera su liderazgo. Entonces, todos pedimos estabilidad y ojalá así sea, pero no sé políticamente cómo se puedan llegar a dar las relaciones a la interna del Frente va a ser muy importante y tal vez es mayor la preocupación de Vázquez por controlar la interna que por controlar lo que pueda pasar con la oposición. De hecho, lo que pasó siempre, la oposición más fuerte que Sí. tuvo el Frente fue el Fue Frente. la interna, pero en aquellos casos esa oposición no representaba muchas veces la mayoría. Acá tenemos una fuerza en la interna del Frente que históricamente se posiciona como la primera fuerza por 3 periodos legislativos consecutivos. Nunca en la historia del Frente una misma fuerza había ganado 2 veces. El MPP no solamente hizo que ganó 2, sino que ganó 3. Por lo tanto, está. Otro detalle no menor y que no se mencionó es el de la mayoría parlamentaria. Los 2 gobiernos de Vázquez empezaron con mayoría parlamentaria, pero este difiere del primero en que Vázquez arranca desde una segunda vuelta. Y por lo tanto ya no lo votó solamente el 50,4% de los electores, sino que obtuvo una votación del 57%. De alguna manera, si él tuviera que poner a prueba su legitimidad, bueno, está respaldada por ese 57% que lo votó en esta elección frente al 50% que lo votó en la primera. Vamos a volver sobre este punto, sobre el tema de las disputas internas en la fuerza de gobierno. Me interesa particularmente cuando hablemos también de los proyectos, ¿no?, que están en marcha, que no es algo menor. Mariana decía una cosa que me interesaría retomar con ustedes, que era, bueno, no es común que en un país se vea la promesa por lo menos de 15 años de una misma línea económica. Ustedes que están en contacto a diario con los empresarios, con los inversores, ¿qué es lo que están viendo qué es lo que siente el empresario viendo a Vázquez? ¿Qué seguridades, qué miedos, qué inquietudes, qué es lo que percibe? A ver,
Es continuidad con matices, de todas formas, ¿no? Y probablemente hay una expectativa de que, en particular, estos próximos 5 años tengan algunos acentos mayores, como decía Ignacio hace unos minutos, en términos de volver a algunos equilibrios sobre los que Tabaré Vázquez fue bastante claro, ¿no? En tema de inflación, temas fiscales. Si miramos en general a nuestros clientes, a los empresarios en general, nosotros en Deloitte hacemos una encuesta regular de expectativas económicas y vemos preocupaciones similares a las que veíamos en los tapes. Vemos en general un clima de un poco más de cautela. Cautela que no necesariamente se relaciona con lo político, ¿no? Probablemente tiene mucho más que ver con el propio contexto. Cambio de contexto económico, con el enlentecimiento de la economía, pero igual cuando preguntamos sobre planes de contratación, sobre planes de inversión, sobre cuánto piensan producir en sus empresas, en general priman los juicios neutros, los que dicen más o menos igual, cuando 3, 4 años atrás eran muchas más las respuestas que iban más para adelante, ¿no? La producción va a crecer, tengo planes de inversión importantes, voy a contratar más personal. Cuando se les pregunta sobre el clima de negocios en general, más de la mitad siguen diciendo es bueno o muy bueno, 55% en la última medición, pero 4 años atrás eso era 90%. ¿Y Astori ahí cómo se ve, cómo juega? ¿Da tranquilidad o es lo mismo porque se tenía creo que hemos llegado ese cambio del 90 al 55, decía, probablemente va mucho más allá de lo que es la propia conducción de la política económica y tiene más que ver con el contexto. Pero nosotros, una conclusión que sacamos de eso es que las expectativas empresariales tienen que estar en foco y tiene que haber anuncios que tengan la recuperación o la preservación de buenas expectativas como un objetivo en sí mismo, porque Uruguay para seguir creciendo necesita inversión, necesita sostener los niveles de inversión que ha tenido en estos últimos años, necesita ganancias de productividad. En el periodo 2003, esos 10 años, crecimos 6% en promedio, pero hubo 2 puntos que es por incorporación de personas al mercado de trabajo y hoy no tenemos 400.000 personas más para incorporar al mercado de trabajo. Entonces el crecimiento depende de la inversión, depende de la innovación, depende de la productividad y ahí, digamos, va a haber que tener señales muy claras para preservar un clima positivo, ¿no? Y anuncios que vayan a 2 cosas: a asegurar la estabilidad macroeconómica, y volvemos a esos temas de inflación, desequilibrio fiscal, desequilibrios en cuenta corriente, y por otro lado, darle avance a la agenda de reformas, que está sobre la mesa, pero que tiene que avanzar, que es en definitiva de la agenda que depende que Uruguay tenga para adelante un panorama de crecimiento sostenido y que no estemos en una fase de transición en la que pasamos de crecer 6 a 3, a 2 y vamos para abajo, que sea un enlentecimiento transitorio. Ignacio. Sí, comparto lo que decía Tamara y lo que quiero agregar es que la continuidad no es de 10 años, es una continuidad que ya viene de muchos más años en el país. Y la buena noticia es que los empresarios hoy sí están un poco más preocupados que unos años, pero no están preocupados por el ciclo político. O sea, aquí ya en Uruguay logramos graduarnos en algún sentido de que no depende nuestra expectativa de cambios abruptos por el tipo se ven económico. variables, ¿no? En el dólar, en el riesgo país, no hay grandes variaciones. Hoy la preocupación viene por un contexto externo que es bastante menos favorable y la pérdida de competitividad, que esto es... O sea, en distintas encuestas siempre aparece como una de las principales preocupaciones hoy que tienen los empresarios. Han perdido márgenes, porque se han achicado los márgenes y hoy ya no todas las empresas le van a ir bien, hay algunas que van a ir bien y otras mal. Y en promedio la economía va a estar creciendo bastante menos que antes. Entonces, hoy sí, en los próximos años, va a ser mucho más importante el trabajo dentro de las empresas, la capacitación, el diseño, el ingenio para tener buenas prácticas empresariales, así como también el gobierno va a tener que ingeniárselas para, con un margen de maniobra mucho menor, ser más eficiente. Y esto está incorporado porque está en línea con los anuncios ya realizados de no perder tiempo, de ir a cosas concretas. Básicamente somos todos conscientes a la altura de que el escenario cambió. No es malo, pero no va a seguir cayendo maná del cielo, por ponerlo gráficamente, y hay que los márgenes, empezar a controlarlos a fondo y buscar ganancias
Y esto también es muy importante. La perspectiva de que la competitividad mejore por un tipo de cambio más elevado relativo a los vecinos de la región es muy baja. O sea, no esperamos que haya una mejora de competitividad por un dólar relativo a nuestros vecinos mucho más alto en Uruguay. O sea, la competitividad va a tener que venir por otros aspectos, como por ejemplo mejora de infraestructura, que está muy deteriorada, el 50% de la red vial, mejoras de educación, que sabemos que lo que es la situación actual, que la mitad de los uruguayos que entran al mercado de trabajo no puede generar valor agregado a las empresas. Eso genera costos crecientes, dificultades para contratar mano de obra, pero el problema que tenemos es que se han hecho anuncios en estos aspectos, se van a hacer políticas, pero los resultados van a demorar, no son automáticos, van a demorar y mucho. Entonces no vamos a tener ahora resultados en el cortísimo plazo para ya este año tener una mejora de competitividad. Hoy decías que vamos a dejar de ser atractivos en materia de inversión extranjera directa en relación a otros países del primer mundo que se van a volver más atractivos, ¿no? En eso de que el tiempo cambia. Lenta, es un proceso lento. Son procesos lentos, pero ¿cómo se puede seguir de alguna forma? ¿Por dónde tienen que venir los anuncios por ese lado para justamente volver a captar IED? O bueno, hay que resignarse a que... No, o sea, tenemos que competir ahora con otros países de la región que vamos a pelear por menores ingresos. Por ejemplo, tenemos que mirar a países como Chile, Colombia y Perú que siguen creciendo. O sea, las perspectivas para este año en esos tres países es un crecimiento arriba del 3,5% en todos. Por otro lado, tenemos los vecinos de la región que este año van a estar en recesión. Brasil va a tener la peor recesión este año de los últimos 25 años. Argentina sigue cayendo. Con la elección del año y las nuevas autoridades en el nuevo gobierno se espera, ya se respira cierto aire de recuperación en Buenos Aires, pero este año va a ser un año negativo. Entonces tenemos que lograr ponernos en el grupo de países de la región que están bien marcados. Perú, Chile y Colombia están en una liga, Argentina y Brasil están en otra, nosotros estamos en el medio. Como tenemos que dejar bien claro a qué juego vamos a jugar, con qué reglas de juego estamos, e ir a competir con aquellos con los que van a seguir creciendo al impulso de una mayor inversión extranjera, pero compitiendo por recursos más escasos que van a estar llegando. Y para eso hay que darles, para empezar, mantenerle el régimen de inversión. Eso se discutió el año pasado, ya no se discute más de que el régimen de privilegio de la inversión extranjera, incluso por encima de la nacional en muchos aspectos, hay que mantenerlo, pero no va a alcanzar incluso con eso para mantener los niveles actuales de ingresos de capitales de 6.000 millones de dólares anuales, o sea, niveles que nunca habíamos reconocido. Entonces hay que buscar más. ¿Y cómo más? Con pequeñas señales. Por ejemplo, que la inflación entre rápidamente al techo de la banda. Nosotros pensamos que es posible a fin de año llegar con una inflación por debajo del 7%, con una serie de medidas, y dar una señal de que Uruguay está entre los países con inflación baja, no que está entre los de inflación alta. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Vamos a analizar en el próximo bloque, punto por punto, los anuncios del doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué cabe esperar de este segundo gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Cómo se ven sus primeros pasos? De eso estamos conversando esta noche en A las Pruebas Me Remito, en esta mesa multidisciplinaria, digamos, que hemos conformado con los politólogos Mariana Pomies y Federico Irazábal y con los economistas Tamara Yandi e Ignacio Munzo. Decíamos de analizar, bueno, ahora en este punto concretamente, lo que fueron los anuncios. Anuncios que vinieron sobre todo, en el caso de Vázquez, en el discurso de la noche, ¿verdad? Y que después, a lo largo de la semana, en las distintas asunciones del ministerio, bueno, cada ministro fue marcando un poco cuál iba a ser su línea de trabajo, su impronta. Y me parecía importante preguntarles entonces, bueno, ¿cómo vieron los anuncios en general y cuál específicamente destacarían, ¿no? ¿A cuál entienden que vale la pena hincarle en diente y mencionarlo? ¿Federico? Bueno, creo que hay que separar un poco los dos discursos de Vázquez, ¿no? El de la mañana en el Palacio Legislativo y el de la noche en cadena nacional. El discurso de la mañana estuvo orientado prácticamente a valores y a rescatar la figura de Artigas, ¿no? que de alguna forma nos define a todos como un rasgo fuerte de identidad y a volver a unificar a todo el país a lo largo de eso. Le juega bastante a favor a Vázquez en ese rescate del artiguismo, ciertos bicentenarios de la gesta artiguista que se están cumpliendo también en este año, y de alguna manera eso le puede servir como de un uso simbólico de alguna forma. El discurso de la noche fue un discurso completamente diferente, hecho a una manera más moderna de lo que han sido las apariciones últimas de Vázquez, con cambios de plano. En un momento está la bandera pixelada, que de alguna forma contrasta con
con aquella solemnidad del diseño con el sol que se usaba para Presidencia de la República, hasta la bandera nacional pixelada de fondo, y además Vázquez tiene distintos cambios de lugar, cambios de rol dentro de los anuncios, sacan el atril, ponen el atril, de alguna manera se muestra más cercano, y destaca así muchos puntos concretos en su discurso. Tal vez el discurso de la noche de Vázquez sea uno de los discursos políticos donde se hacen anuncios de forma más tangible y concreta, se manejan cifras. Se habla de un 100% de los jóvenes de entre 14 y 17 años dentro del sistema educativo para el año 2020 y de eso además aumentar o casi duplicar la tasa de egreso de la enseñanza media. Habla también de 45 millones de dólares para el plan del Sistema Nacional de Cuidados en el primer año y 240 para el 2020. Por lo tanto, es un discurso que lo expone a Vázquez a una rendición de cuentas posterior de parte de la ciudadanía y del resto del sistema político. Es una jugada muy riesgosa esa de dar cifras y de anunciar cosas tan concretas, porque uno después no se puede desmarcar de lo que dijo, más una persona como Vázquez que tiene una rectitud y una rigidez muy fuerte desde lo político y desde lo simbólico. Tal vez hubo algunos anuncios que todos esperábamos, hizo especial énfasis en la enseñanza, hizo especial énfasis también en la cuestión del manejo tributario, habló del impuesto de la instauración del impuesto a primaria para extensiones de más de 300 hectáreas, hubo como algunos guiños a otros sectores que de alguna forma pesaron en la competencia interna del Frente, que le reclamaron ciertos asuntos. Llamó la atención, sí, el poco tiempo que le destinó al capítulo seguridad, siendo que este continúa siendo una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Y se habló de una nueva forma de ataque al narcotráfico y el combate a la violencia en el deporte como cuestiones más vinculadas a las noticias de Crónica Roja. Pero no se hizo un aspecto así muy concreto el tema de la seguridad en el discurso de Vázquez. ¿Mariana? Sí, yo destacaría también, fue un discurso largo. A nivel de opinión pública, yo me imagino que la gente la vio pasar, pero registró poco y creo que a lo largo de la semana es que puede ir entendiendo un poco qué es lo que se decía. Tabaré Vázquez había cosas que ya las había anunciado. Todo lo que habló de educación en realidad ya se venía hablando en la prensa y ha sido incluso discutido algunas cosas por la oposición, o sea, ahí no era novedad, se tomó su tiempo para dejar las cosas claras, porque él es un hombre que se jacta de eso y creo que por eso pone números, y para mí el poner números fue la diferencia primera que marcó con Mujica. O sea, yo tengo estos objetivos que son claros y todos los conocen, me comprometo, él siempre habla, me comprometo ante la ciudadanía. Un compromiso difícil, pero claramente diferente a los compromisos que podía asumir Mujica, que eran más, bueno, irla llevando y a ver si llegamos, y no me la llevaron y no se pudo. Una clara señal de ejecutividad, ¿no? Sí. Que eso fue uno de los... Que también es una señal a la interna. O sea, él está poniendo en cada ministerio objetivos que los pone él. Supongo que ya los habrá hablado con los ministros de cada área, pero los está poniendo él y también va a ser una prueba para los ministros de cada una de esas áreas. Me parece interesante también en materia de infraestructura, él retomó, ya se había hablado, incluso menciona las rutas a las que él ya se había comprometido en la campaña electoral, pero las dice, no es menor. Nosotros trabajamos por alguno de esos lugares en el interior y la gente está muy esperanzada en eso, en los lugares que se ven afectados por los problemas de esas rutas, y Tabaré Vázquez se le había comprometido en persona, incluso en algunos lugares, y creo que es valioso que lo retome. El tema del Plan Nacional de Cuidados, que va a ser uno de sus fuertes o de sus caballos de batalla, así como lo fue en algún momento el Plan Ceibal, porque él lo viene hablando hace mucho y se siente muy comprometido. Me pareció interesante que que ya se vio en estos días en la prensa algunas medidas que tienen que ver con, se le vio la hilacha, el tema del alcohol, el control del alcohol. Eso creo que va a dar para mucho, que si lo logra también va a ser a nivel internacional, como lo fue con el del tabaco, una cosa que va a ser reconocida, y me parece que él no deja de ser médico. Ahí, este es el punto que me queda, trabajé el tabaco, ahora voy a trabajar el alcohol, que no es menor porque es gran parte causa de muchos de los problemas que se dan en otras áreas, entonces me parece interesante, y ahí dejó ver su Tabaré Vázquez más propio y que es bueno verlo, porque creo que la gente lo votó en parte por esas cosas, entonces se reconoce, así como la gente vota a Mujica por cómo habla, también vota a Tabaré Vázquez por algunas cosas que le preocupan y que es firme en eso. Él menciona su condición de médico en el discurso, en un pasaje del mismo dice, ustedes sabrán que yo soy médico. Sí, clarísimo. También me pareció interesante un gesto que él tuvo
cuando él propone, bueno, nosotros en un área vamos a hacer esto, que es en el tema de los derechos humanos, pero si alguien tiene algo mejor, que venga y lo presente. Eso me pareció impresionante. Bueno, no dando lugar también a las críticas que había recibido últimamente, a las ¿no? críticas, es decir, ¿no les gusta? Vengan y hagan. Y si no, si no proponen, no critiquen. No critiquen. Que me parece una actitud que en la cotidiana uno la tiene muy presente y que un presidente lo explicite así. Primero está diciendo, estoy abierto a escuchar, pero también voy a ser duro. Si no hablaron, no se quejen. Y eso también es muy Tabaré Vázquez y me pareció un signo desde lo sociológico que llama la atención, que un presidente lo diga así en sus primeras palabras. A los economistas, ambos dos, a ver qué destacarían en materia de anuncios económicos. A mí me pareció muy bueno los anuncios. Quiero destacar uno que pasó un poco desapercibido. Se planteó un proyecto de Uruguay 2050, de armar un centro, sino juntar gente de todos los sectores políticos y sociales para discutir el futuro del país en el largo plazo. Que esa sí era una novedad, ¿no? Creo que no se había manejado por lo menos ni en campaña, ni dentro de las promesas, tanto así como un 2050. Sí, pero ya había Uruguay 2020, o sea, hay una línea que ya estaba armada y que me parece... Son los diálogos sociales del primer gobierno. Del primer gobierno reeditados. Me gustaría que y con algo de la experiencia que había dado. Que se llegara a... Se ha hablado, unos años se hablaba de una reeditar la CIDE en aquel momento, a cargo del contador Enrique Iglesias. O sea, son buenas iniciativas, pero me gustaría concentrarme en dos aspectos. Uno que no me gustó el anuncio y otro que sí. El que no me gustó es por cómo se anunció. O sea, creemos que la educación tiene que ser prioridad absoluta para este próximo gobierno, pero dar compromisos en repetición y retención no son las variables en las que uno esperaría tener un compromiso. Es muy fácil mejorar la repetición, como pasó en primaria con el pase social, por ejemplo. O sea, quisiéramos tener un compromiso en resultados evaluados externamente. De eso no se habló, pero mencionó el INED. Pero mencionó la evaluación y dijo que en educación se va a evaluar todo. Bueno, en ese sentido sí me dejó conforme. Ahora, el que más me gustó de todos los anuncios fue el anuncio concreto, repito, de la inflación, del compromiso explícito. El primer día del ¿Lo viste gobierno, como una cosa diferente? Porque se ha hablado mucho de volver a hacer converger la inflación en el rango meta, pero ¿hace cuánto que lo estamos escuchando también, sí, no? ¿Crees que ahora hay un...? Creo que ahora que el presidente lo diga el primer día que asume, hable explícitamente de algo tan técnico como la inflación, creo que es muy importante. Y de hecho, la inflación, para que la gente entienda, es el termómetro de la economía. Uno cuando tiene desequilibrios internos macroeconómicos termina saltando por la inflación, algo que no se puede tapar. Y termina, si uno mira a los países que hacen las cosas bien y lo que hace mal, ordena y tiene un orden más o menos por la inflación. Entonces en Uruguay tuvimos, que se nos fue un poquito de los niveles deseados, de hecho nunca, hace más de 5 años que no está dentro del objetivo, pero lo que tuvimos en el último año es una política monetaria haciendo un trabajo fuerte de contracción para lograr aumentar la inflación, una política fiscal que no colaboraba. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral y el gasto creció en términos reales más de 5% cuando la actividad económica crecía al 3%. Ahora, con el nuevo gobierno ya de hecho está establecido en el presupuesto que el año pasado, en la rendición de cuentas del presupuesto anterior, que queda el último año, que la tasa de crecimiento del gasto iba a ser menor y va a converger a la tasa de crecimiento de la actividad económica. Por ese lado vamos a tener que una política fiscal va a hacerse consistente con la política monetaria y va a empujar a tener una inflación bajo control. Y recién cuando tengamos esto empezamos a tener mejores resultados, y por eso yo establezco que es importante poner la inflación dentro de la banda lo antes posible, porque recién ahí vamos a poder pensar en ajustar de forma diferente los salarios, porque también se ha hablado de desindexar los salarios a la inflación pasada y hacerlo a la inflación futura. Pero para poder implementar eso, por lo menos la inflación tiene que estar dentro de la banda y dar una señal de que hay un compromiso en serio del gobierno, y eso fue un poco la señal que quiso dar. O sea, acá vamos a meter la inflación en 18 meses al centro de la banda, habló del 5%. Sí. Eso saludo con mucha alegría y es una buena señal de que las cuentas macroeconómicas se van a ordenar lo que se desordenaron en los últimos 2 años. ¿Tamara? Sí, de hecho, la mención al centro quizás de la meta es lo más novedoso, porque en definitiva parecía haber en el discurso de las autoridades en este último tiempo un compromiso bastante claro con que los niveles cerca de 10% que supimos tener el año pasado no eran confortables y que la inflación tenía que bajar. Ahora, en los mismos discursos parecía haber conformidad con llegar al techo, o incluso creo que con 7-8 tildábamos de todas formas. Entonces, es significativo el centro, se puede discutir. Tiene cosas malas el bajar la inflación muy rápidamente también, y lo podríamos discutir. Un poco de inflación también ayuda en algunas cosas.
pero el hecho de mencionar el centro de la meta compromete mucho, ¿no? Porque solo con política monetaria no se llega al centro de la meta, o por lo menos no en forma sostenible, solo con política tarifaria no se llega al centro de la meta. Entonces, la única forma de bajar la inflación a la meta y mantenerla es articular de forma distinta la política fiscal y la salarial. Y yo creo que ahí hay dudas todavía en términos de, Ignacio decía, bueno, no se va a poder desindexar los salarios hasta no tener la inflación dentro de la meta. Creo que ahí hay un tema de cuál es el huevo y la gallina, y que esa, en definitiva, si uno la mira, digamos, en detalle, el anuncio de que se quiere que la inflación vaya a la meta compromete mucho y pone muchas aspiraciones en juego sobre cómo tiene que ser la política fiscal y salarial ya desde la próxima discusión de presupuesto y de la elaboración de las pautas para los próximos consejos de salarios. Son batallas que están para dar. Que Vázquez lo haya dicho en el discurso de Asunción, a ver, es bueno, pero no asegura nada. Y son dos partidos muy difíciles, tanto el de la instancia presupuestal como en cómo se van a armar los lineamientos que guíen la negociación entre empresas y trabajadores en los próximos consejos de salarios. Son dos partidos a jugarse y con resultado, me parece que todavía abierto, ¿no? Hacemos una breve pausa y ya regresamos para el último bloque de Las Pruebas Me Remito. Estamos, amigos, llegando al final ya de este primer programa, donde estamos analizando estas primeras señales del gobierno de Tabaré Vázquez, en esta mesa con Ignacio Muncho, Federico Irazábal, Mariana Pomies y Tamara Yandi. Y comentábamos en el bloque anterior, bueno, la cantidad de compromisos que asumió en estos primeros días el doctor Tabaré Vázquez, de estas primeras señales. La pregunta que les hago a ustedes en particular es, a ver, ¿qué chances hay o cómo se imaginan que Vázquez va a poder concretar o no? ¿O qué luchas va a tener que dar internamente para cumplir justamente con esto que se ha planteado, con una interna del oficialismo donde, como veníamos comentando, no la tiene tan sencilla, ¿no? La tiene muy difícil a la interna. Yo insisto en que la tiene más fácil con la oposición que con la interna, pero eso ha sido un rasgo bastante característico también. Pero el hecho que va a marcar un poco en el cortísimo plazo la posibilidad de gestionar y de cumplir con algunos de estos lineamientos son las elecciones municipales. Ahí va a haber un mojón importante, va a depender mucho de la performance del Frente en general y del MPP en particular en algunos departamentos, como es el caso de Montevideo, que es tal vez el botín más grande del Tesoro, que puede estar en manos de Lucía Toponansky y, por tanto, fortalecer o acentuar esa división o esa fuerza que tiene el MPP a la interna. Ahí habría que ver cómo puede empezar a jugar, insisto, el Frente a nivel país y particularmente en la interna con el MPP para poder concretar muchas de estas reformas. Mujica tuvo un fuerte aliado en el Congreso de Intendentes para llevar adelante su gestión, que no lo tuvo Vázquez, pero que ahora tal vez lo necesite, sobre todo por los temas de infraestructura que hablamos y algunas otras medidas donde va a necesitar el apoyo, sin duda. Está interesante ver ese punto de vista porque a veces no tendemos a vincular una cosa con la otra, a decir, lo vemos muy en el Parlamento, en el contrapeso que se le puede hacer al presidente en el propio Parlamento, pero no en esto que puede ser una pata importante, que es el apoyo que tenga de los propios intendentes y en cómo quede el mapa en el país, ¿no? Otras las dificultades que va a tener para poder cumplir alguna de sus promesas va a estar con el enfrentamiento o la relación con los sindicatos, concretamente pensando en el tema de educación, que es uno de los grandes debes del Frente Amplio desde hace 10 años y que ha venido siendo una promesa y que Tabaré Vázquez le da un peso y un lugar importante, por algo pone una ministra ahí en la que él tiene una especial confianza. Bueno, ahí va a estar muy atado a lo que se puede hacer a nivel gremial. Ya los sindicatos empezaron, desde que María Julia empezó a hablar en diciembre, empezaron a plantear su oposición, a poner sus reparos, a decir esto funciona, esto no funciona, y ella también respondió a su estilo, muy firme. En diciembre, ¿se acuerdan? Estuvimos en una mesa parecida y analizábamos eso, ¿no? Sí, el rol que tiene María Julia Muñoz en un tema clave como es la educación, con su mano dura, digamos. Con su mano dura, con su silencio. Se ha callado cuando... Acá mando yo, creo que en eso es un poco como Tabaré Vázquez y por eso la pone ahí.
pero va a ser una pelea dura que va a tener el gobierno y que, bueno, va a depender de cómo maneje ese tema con los sindicatos y hasta qué punto puedan mantener ese enfrentamiento, que se pueda lograr los éxitos planteados. Fernando Filgueira ha también dado muchas líneas de proyectos o áreas en las que trabajar, en las que los sindicatos no lo ven. Y bueno, ahí va a ser un enfrentamiento que vamos a tener que ver. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado también del clima de negocios, hablando de los sindicatos en particular y de lo que puede ser el rol de los sindicatos? Es clave con lo que decía hoy Tamara, que si bien hay anuncios fuertes, está toda la discusión presupuestal de por medio, y estos dos jugadores, tanto parte del propio Frente Amplio, después de una elección fuerte departamental, va a tener un impacto importante en la discusión presupuestal, va a ser distinta de acuerdo a cómo sea la elección, cómo va a procesarse internamente el presupuesto en el Frente Amplio y también los sindicatos. Entonces, ese es un desafío gigantesco que tiene más que de poder plasmar durante este año en un presupuesto quinquenal los anuncios que lanzó el domingo en línea con los principales desafíos que tiene el país en materia económica. La situación no es fácil, creo que hay conciencia en gran parte de los actores de que estamos en un escenario distinto, pero uno nunca sabe cuando empiezan las discusiones dónde termina la madeja, ¿no? Tamara. Por más que los anuncios son de gradualidad, pero en definitiva hay programas y hay planes que están anunciados, que están comprometidos, y aunque vayan con gradualidad, sobre el final del periodo la expectativa es que estén, con lo cual ahí es una negociación en donde, bueno, hoy estamos parados en una coyuntura fiscal, yendo a lo fiscal, ¿no? Muy particular. Estamos con un déficit grande que no lo podemos dejar así, pero ya empezamos el ajuste, ¿no? Porque hubo la decisión de bajar relativamente poco los combustibles, un espacio de recomposición de las cuentas de las empresas públicas, que si los combustibles no bajan más y los precios del petróleo se quedan más o menos como están, estimamos que es de más de un punto entero del PBI. Hubo señales hacia cuidar las inversiones de las empresas públicas, que fueron otro de los elementos que determinó que las empresas públicas contribuyeran poco al resultado fiscal en estos últimos años. O sea que hay un espacio de ajuste que ya está en marcha. De todas formas, también están comprometidos gastos, con lo cual el hecho de que se anuncie gradualidad en los gastos no necesariamente es un anuncio que permita prever que vamos a tener un achicamiento del déficit fiscal. Y bueno, y la relación con los sindicatos me parece que todavía ahí quizás es donde hay más dudas, en el propio rol que va a jugar las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo, cuánto alineamiento va a haber con el Ministerio de Economía, cuán juntos van a estar, cuánto va a ir la política salarial en esa misma, digamos, columna de esfuerzos para llevar la inflación a la meta, si ese va a ser o no un objetivo compartido. Y bueno, y es y más allá de las fuerzas políticas, también hay que tener muy presente que este régimen de consejos de salarios deja al Poder Ejecutivo muy en el centro, ¿no?, de la negociación salarial. Y bueno, entonces en los lineamientos hay una decisión política de si asumir un costo político, de buscar una moderación para eventualmente salvar posteriormente menos desaceleración de la economía, menos destrucción de empleos, o si todavía no estamos tan mal, y que lo cierto es que todavía no estamos tan mal. Entonces el desempleo está en niveles mínimos, la economía todavía crece, entonces ahí hay un balance muy fino en tratar de ir acomodando las cosas para reencauzar equilibrios y para asegurar que lo malo no venga, y la propia fuerza de la realidad, que es que en definitiva todavía tenemos un mercado laboral bastante pujante y donde los sindicatos tienen una fuerza que se apoya también en eso, ¿no? Les agradezco a los cuatro, la verdad que ha sido un placer y bueno, los volvemos a convocar en cualquier momento para seguir analizando a ver cómo se siguen dando estos pasos y seguimos charlando a propósito de eso y contrastamos también a ver con lo que hemos conversado en esta oportunidad. Bueno, que pasen muy bien. Con ustedes nos reencontramos el jueves que viene, como siempre, a las 21 horas y mañana en El Pulso, en Diario de Campaña y a lo largo de toda la semana con toda la programación periodística que NSTV tiene para ustedes. Que pasen bien, que tengan buena semana. Chau, chau. A la prueba me remito, a la prueba
Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.